Parte de las estructuras de las vías respiratorias altas o vías respiratorias superiores, o también denominada vía aérea superior o vía aérea alta, si vamos bajando desde la parte superior hacia la parte más inferior hasta la vía aérea inferior, podemos encontrar primeramente a la cavidad nasal y a la nariz. La nariz, que la tenemos aquí, es la principal vía de entrada del aire al aparato respiratorio. El aire entra en la nariz a través de dos fosas nasales u orificios nasales que se abren a algo que se denomina el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal está justo después de los orificios nasales. Detrás de los vestíbulos nasal está la cavidad nasal que está mucho más acá adentro y la vamos a ver más adelante. El vestíbulo nasal es la parte de la cavidad nasal que está rodeada por tejidos flexibles de la nariz. Se soporta por varios cartílagos. Vamos a tener aquí una vista lateral izquierda de la nariz. Tenemos aquí al cartílago nasal lateral que conforma el vestíbulo nasal. Tenemos al cartílago alar mayor. Tenemos a los cartílagos alares menores. Debemos tener en cuenta que estos cartílagos tienen a sus homólogos de su lado contralateral. Además, desde un punto de vista de anatomía de superficie, tenemos aquí a punta de la nariz. Acá tenemos al dorso de la nariz o al puente nasal. Como término de referencia, justo en esta zona es en donde se pone el vértice de la máscara para realizar ventilación con presión positiva a una persona que no está respirando bien. Aquí tenemos una visualización externa de lo que serían las estructuras que conforman a la nariz y a la cavidad nasal. Tenemos al hueso nasal aquí, que son pares. Aquí está el hueso nasal izquierdo, el hueso nasal derecho, los cartílagos nasales laterales, el izquierdo, el derecho. Tenemos al cartílago alar mayor izquierdo, del otro lado el derecho, a los cartílagos nasales accesorios, a los cartílagos alares menores. Si vemos desde la parte baja, tenemos aquí a las fosas nasales hacia adentro. Como podemos notar, aquí hay algunas estructuras que las vamos a ver más adelante, que son los denominados cornetes nasales o conchas nasales. Tenemos aquí un corte sagital de la cavidad nasal. Podemos notar que el hueso maxilar, que lo tenemos aquí, el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides, forman todas las paredes laterales y superiores de la cavidad nasal. Debemos tener en cuenta, además, que del hueso etmoides, en la zona de acá arriba, estará el bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio generará algunos terminales nerviosas que terminarían siendo la zona en la que las partículas llegan a través de la respiración y son estimuladas y luego llegan a la corteza cerebral específica para el olfato, para interpretar aquellos estímulos olfatorios y poderlos interpretar como olores. El nervio olfatorio es el primer par craneal. Eso lo veremos más adelante en el apartado de sistema nervioso y los pares craneales. Además del nervio olfatorio, podemos notar aquí
que estas estructuras conforman lo que sería el tabique nasal. Bueno, hasta esta estructura de acá. Tenemos aquí algunas partes. Este tabique nasal está formado por esta zona de aquí, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, y además de este hueso de acá, que es el hueso vomer. Estas dos estructuras constituyen la parte ósea del tabique nasal, y hacia adelante podemos notar que tenemos el cartílago del tabique nasal. Esta es la parte cartilaginosa. Esta es la parte cartilaginosa. Y todas estas tres estructuras constituyen a lo que denominamos el tabique nasal. Este tabique nasal viene siendo la parte medial de la cavidad nasal. Si es que hacemos un giro a nuestro modelo anatómico, podemos notar que el tabique nasal está en la parte medial de la cavidad nasal. Si hacemos una visión inferior y nos dirigimos a la fosa nasal derecha, podemos notar que aquí dentro hay algunas estructuras que vamos a revisar a continuación. Habiendo revisado ya la pared medial de la cavidad nasal, ahora vamos a retirar, o más bien hemos retirado la pared medial de la cavidad nasal y estamos teniendo, o más bien en una vista lateral izquierda de lo que sería la pared lateral de la cavidad nasal. Podemos notar que aquí existen algunas estructuras. Tenemos aquí estas estructuras que protruyen hacia medial de la cavidad nasal, hacia adentro, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior. Vamos a ubicarnos. Tenemos aquí al hueso frontal, al hueso nasal, que constituyen las paredes de la cavidad nasal, al cartílago nasal, que habíamos visto que constituye el vestíbulo nasal, al cartílago alar mayor, al hueso maxilar, tenemos a la apertura, la lámina horizontal del hueso palatino, tenemos ahora estas estructuras que son el cornete nasal inferior, el cornete nasal medio, el cornete nasal superior. Todas estas estructuras nacen del hueso etmoides. Bien. Entonces tenemos que el cornete nasal superior y el medio nacen del hueso etmoides, y el cornete nasal inferior es un hueso aislado, independiente. Los cornetes nasales forman unas cavidades a las que vamos a denominar meato nasal superior, meato nasal medio, meato nasal inferior. Una cuestión clínica importante en este punto es entender que cuando se introducen dispositivos, por ejemplo, en un procedimiento para permeabilizar la vía aérea de un paciente, existe un dispositivo que se llama cánula nasofaringea. Esta cánula nasofaringea, cuando se introduce, nunca tiene que ser introducida hacia arriba, porque nos estaremos dirigiendo hacia la concavidad de la cavidad nasal. La idea es, cuando la introducimos, es introducirla perpendicular para que ésta se dirija hacia la nasofaringe y luego baje y cumple el objetivo de permeabilizar la vía aérea. Cuando inspiramos, el aire ingresa a través de la cavidad nasal. Cuando intenta pasar a través de la cavidad nasal, choca contra los cornetes nasales y el aire se vuelve turbulento. Esta turbulencia hace que el aire golpee con todas las paredes de los cornetes nasales y de los meatos, generando que este aire se caliente, se humidifique y empiece a filtrar, además en las vibrisas
de la cavidad nasal aquellas partículas que no tienen que ingresar dentro de la vía respiratoria inferior. Además, estas corrientes de aire turbulentas permiten que las partículas lleguen al bulbo olfatorio, a la zona en donde se encuentra el nervio olfatorio, para que éstas sean interpretadas como los olores que percibimos del medio ambiente. Mientras que inferiormente tenemos al hueso maxilar y hacia posterior tenemos al hueso palatino. Estos dos huesos forman el paladar duro óseo y además forman el suelo de la cavidad nasal, lo que permite que se separe la cavidad nasal de la cavidad oral. Posteriormente, la cavidad nasal se abre hacia la zona que sería la nasofaringe. Se abre hacia atrás. Esta es la zona de la nasofaringe. Esta zona de aquí es la zona de la nasofaringe. Esta apertura que se comunica con la nasofaringe se denomina coanas o aperturas nasales posteriores. Esta apertura nasal posterior está en estrecha comunicación con la nasofaringe. Además, en la parte posterior tenemos al paladar blando, que permite que cada vez que deglutimos el paladar blando se dirija hacia atrás y tapone estas estructuras para que comida o líquidos no vayan hacia la cavidad nasal.